amigos, teníamos mucha ilusión desde hace meses de empezar un nuevo podcast. Un nuevo podcast que hablara sobre salud mental, que es uno de los temas que los que tenemos, publicamos artículos y son muy leídos. Es un tema que está en la calle y además teníamos la suerte que uno de nuestros colaboradores es un experto en salud mental como médico psiquiatra. Y he pensado que más que hablar yo de qué va a ir este podcast, que además, ya digo, no lo voy a llevar yo, sino que lo va a llevar Luis Gutiérrez Rojas, que fuera él mismo, que habláramos con él en este capítulo inicial para que nos explicara de qué va a ir este podcast y que lo vais a tener cada 2 semanas, los lunes, para empezar bien la semana. Voy a presentar a Luis Gutiérrez Rojas, aunque muchos y muchas lo conocéis. Luis es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra, doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada, con un premio extraordinario de doctorado. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Ejerce actualmente como profesional clínico especialista en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada y es profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada. Y además de ser autor de más de 75 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, es autor del libro La belleza de vivir, ha pronunciado centenares de conferencias en diferentes ámbitos. Y que a mí este es un dato que me gusta subrayar, fue finalista en el Club de la Comedia, algo que se puede ver en muchas de sus conferencias, en muchas de sus intervenciones. ¿Y por qué va a dirigir él este podcast de salud mental? Porque además de todo este currículum es colaborador en Hace Prensa y por eso cuando pensamos en un podcast pensamos en él. Hola Luis, muchísimas gracias por estar, por este podcast y por presentar tú mismo tu propio podcast. Muchísimas gracias por tu amable presentación y porque Hace Prensa me haya tenido en cuenta para este proyecto. Para mí es un auténtico placer colaborar con vosotros. Me parece que soy un poco la revista de referencia, ¿no? En un mundo donde a lo mejor faltan ideas y faltan a lo mejor un poco más de trasfondo filosófico, ideológico, ¿no? Para tener convicciones y valores. Y me parece que es una revista que siempre tiene un tono pues muy, no sé cómo definirlo, ¿no? Muy plural, ¿no? De plantear las cuestiones de fondo para hacernos pensar, que yo creo que eso es muy útil. Y quizá también esta sea la idea de este podcast, ¿no? Intentemos hacer pensar a la gente pensando en que los podcasts que vayamos haciendo, que vamos a intentar buscar pues temas muy generales, muy generalistas, no van a ser temas específicos ni muy especialistas, sino todo lo contrario, de cosas, como tú decías, que están en la calle y que la gente le sirva para reflexionar sobre estas cuestiones más básicas relacionadas con la salud mental. Y yo creo que está, como se dice así vulgarmente, de rabiosa actualidad, porque las sociedades modernas, a pesar de que han mejorado muchísimo en calidad de vida y cada vez tenemos más esperanza de vida y cada vez tenemos más acceso a la sanidad y enfermedades que hace 2 días eran mortales, como los cánceres o como determinadas enfermedades infecciosas o incluso enfermedades neurológicas o autoinmunes, han tenido un cambio brutal. O sea, podríamos pensar en la esclerosis múltiple o en la artritis reumatoide o en el mieloma múltiple, en todo tipo de enfermedades que han mejorado mucho. Sin embargo, por desgracia, en el mundo de la psiquiatría y de la salud mental, pues hay una auténtica epidemia, ¿no? Es decir, de depresión, de ansiedad, no digamos nada de suicidio, ¿no? Que se ha convertido en la primera causa de mortalidad en gente joven. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de este podcast? Bueno, vamos a decirle a la gente, vamos a hacerles ver qué herramientas, qué valores, qué ideas les pueden poner ellos en juego para mejorar su salud mental. Y en este sentido me gustaría que nos adelantaras algunos de los temas concretos que te gustaría abordar en este podcast. Los has un poco, has hecho una presentación, pero ¿qué se van a encontrar nuestros oyentes en estos primeros capítulos, por lo menos? Porque luego también la propia dinámica de un podcast, que la gente escribe por redes sociales, ya os animo aquí a que hagáis feedback desde el principio, pero ¿en qué temas estás pensando?
Bueno, como bien señalas, queremos que sea un tema abierto, o sea que luego vamos a estar un poco pendientes de la audiencia, del público, de lo que nos dicen y seguramente podríamos utilizar, a lo mejor hay temas que resulta que a la gente le resultan muy necesarios o tienen mucho interés y los podemos poner encima de la mesa. Pero por los primeros temas que habíamos pensado es hablar, por ejemplo, del concepto de autoestima, qué es eso de la autoestima del que tanto se habla, ¿no? Y cómo podemos mejorarla. Queremos hablar un poco de resiliencia, quizás es un factor que está muy asociado a la capacidad que tenemos para afrontar el estrés, para afrontar los estresores de la vida cotidiana. Queremos hablar también de la libertad, es un tema sobre el que he reflexionado mucho y tengo un libro que se llama Vivir más libre, donde reflexiono de forma bastante divulgativa sobre el concepto de libertad. Creo que nuestra sociedad en muchos sentidos es muy esclava y creo también que la enfermedad mental podríamos definirla como un trastorno de la libertad. O sea, que las personas con enfermedades mentales tienen dificultad para ser libres. Yo creo que es otro tema pues muy nuclear y muy de fondo. Y luego también hablar de gestión emocional, la inteligencia emocional, qué es eso de las emociones, qué pasa con las emociones. Vivimos en un mundo profundísimamente afectivo, quizá toda la parte sentimental en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, tú que eres experta en cine, ¿no? En las propuestas cinematográficas y literarias, pues es bestial, ¿no? Cómo pesa el corazón, cómo pesa lo que yo siento, cosa que está muy bien, pero que tiene graves peligros también, ¿no? Y queremos hablar un poco de esto, ¿no? De cómo podemos gestionar las emociones sin volvernos esclavos de lo que uno siente, padece o desea, ¿no? Y bueno, pues estos son así sí, los temas que también, por ejemplo, otro tema que me gusta mucho y que también podríamos dedicarle un podcast es el autoconocimiento, como esa famosa frase, ¿no? Del templo de Apolo de conócete a ti mismo, cómo podemos conocernos mejor, qué tips, qué herramientas puedo tener yo, qué tips para poder saber mejor quién soy, cómo soy y qué puntos fuertes tengo, qué puntos débiles tengo y cómo puedo enfrentarme a la vida. Quizá hablar un poco de personalidad, rasgos de personalidad, sería también bastante interesante. En fin, aquí este es un poco el menú que vamos a poner encima de la mesa para las personas que vengan a escucharnos. Y como digo, luego hay 1000 temas que también podemos tratar. La verdad es que es un menú de lo más o sea, apetitoso y suculento, o sea, me los apunto todos. Y la verdad es que esos son temas además que están en la calle. Yo por último quería preguntarte por esta, bueno, por tu, fuiste finalista en el Club de la Comedia, en tus intervenciones muchas veces está el sentido del humor. ¿Es importante el sentido del humor para preservar la salud mental? Me vas a decir Podríamos que sí, decir... pero yo te pregunto, ¿por qué? Vale, mira, ayer estaba dando una ponencia, estoy ahora mismo en Pamplona, ayer di una ponencia en un colegio, y entonces pensaba una cosa, ¿no? En esta línea que me preguntas, y al final lo que pongo muy encima de la mesa es que los seres humanos, en un porcentaje muy amplio, somos bastante neuróticos. Podemos ver cómo definimos la neurosis, pero sería algo así como una personalidad un tanto inmadura, ¿no? Todos somos un poco así, ¿no? Tenemos complejos de inferioridad, no nos gustamos mucho, somos muy sensibles a las críticas, pensamos que lo hacemos todo mal, nos afectan mucho las cosas, somos un volcán de emociones, así somos un poco todos. Entonces, si yo doy una ponencia donde voy a hablar del sujeto neurótico y donde voy a hablar como un padre y una madre no tienen que ser tan neuróticos, por ejemplo, a la hora de educar a sus hijos, que es un tema que trabajo mucho, si yo lo digo en forma, no sé, ¿no? En forma clásica, ¿no? Pues esta es la neurosis, estos son los problemas y estas son las consecuencias, yo creo que la gente sale asustada, ¿no? Porque es muy duro, ¿no? Es como cuando tú a alguien le dices qué opinas de él, ¿no? Pues tienes que tener mucho cuidado con la verdad, ¿no? La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues sale uno de allí hecho polvo, ¿no? Y quizá todos somos capaces de tolerar solo un porcentaje de verdad. Bueno, pues el humor me parece que es la herramienta clásica, básica, y es súper interesante, para poder decir las cosas. Porque cuando dices las cosas con humor, de alguna forma, y yo siempre empiezo todas mis conferencias metiéndome conmigo mismo, decir, si tú te ríes de ti mismo, y como yo no pronuncio bien la R, pues empiezo siempre con tema de la R, si tú te ríes de tu propio defecto, si tú pones encima de la mesa tu neurosis y la analizas de una forma irónica, riéndote, de forma de decir, bueno, pues mira qué tonterías pienso, hago o digo, todo el mundo se siente identificado. Quizás esa sería la línea argumental de lo que es el stand-up comedy, de lo que son los clubes de la comedia, de lo que es el monólogo clásico de humor. Si tú escuchas a cualquier comediante, pues te va a hablar de los temas clásicos, ¿no? Relaciones de pareja, cómo trabajamos en el trabajo, típicas relaciones de hombres-mujeres, en fin, los temas clásicos del humor
al final, ¿por qué hacen gracia? Porque me identifico con lo que estás diciendo, que al final es lo mismo que me pasa a mí. Y entonces a través del humor puedes decir cosas muy duras, puedes criticar la corrección, puedes señalar lo egoístas que somos o lo envidiosos que somos, pero como lo utilizas con ese envoltorio del humor, nadie se ofende, nadie se enfada, ¿no? Bueno, pues esto creo que es algo parecido, es decir, mediante el humor podemos desdramatizar, relativizar. Tú, como digo que eres experta en cine, pues sabes la cantidad de comedias, podríamos poner aquí ejemplos de comedias que dicen cosas durísimas. Estoy pensando ahora en una comedia clásica que es Mejor Imposible, ¿no? De Jack Nicholson, que habla de un sujeto que tiene un cuadro obsesivo grave y cómo actúa de una forma súper agresiva contra todos los que le rodean. Y como la comedia es muy divertida, te identificas claramente con el personaje, no le condenas, le comprendes, le entiendes y al final, que es lo más bonito de la película, le perdonas. Bueno, pues esto es algo parecido. Creo que mediante el humor podemos identificar nuestras taras, nuestros tics, nuestras obsesiones, nuestras envidias también, nuestros malos pensamientos y puedes ponerlos encima de la mesa de una forma divertida, de tal forma que uno sale de allí pensando, porque al final yo utilizo el humor, pero evidentemente lo mío no es un monólogo de humor que no tiene una finalidad didáctica o pedagógica. En mi caso sí que la tiene. Intento que las personas se identifiquen con lo que digo y saquen la enseñanza de decir, oye, pues debería de ser veros así o menos asá o más de la otra forma, porque eso me va a dar a mí estabilidad, paz, sosiego, esperanza, tranquilidad y no voy a vivir en este mundo de ansiedad perpetua en el que parece que estamos condenados, ¿no? Entonces, bueno, creo que el humor, repito, en ese sentido no está superado. Y también creo, y esto lo dicen todos los actores clásicos y la gente que se dedica al teatro sobre todo y al cine, que hacer reír es muy difícil. Es decir, suelen decir que es más fácil hacer llorar, o mejor dicho, es más fácil emocionar desde la tristeza que emocionar desde la risa, que además es difícil porque lo que vas buscando es que la gente se ría, ¿no? Tú sabes perfectamente en un monólogo de humor si hay feedback porque la gente tiene que reírse. Si la gente no se ríe, pues no puedes decir he triunfado, ¿no? Está claro que no, porque lo que vas buscando es la carcajada del público, ¿no? Entonces, creo que una vez que uno sabe hacer eso y hay un proceso largo previo para conseguirlo, pienso que es una herramienta que no está superada. Qué interesante, y salen también un montón de temas. Podemos hablar un día de cine, salud mental, de cómo conseguir A ver, este humor. Bueno, la verdad es que vamos a hablar un día de comedias, comedias o tragicomedias y mensajes asociados a la salud mental. Yo creo que nos saldría un podcast muy chulo. nos saldría muy chulo, efectivamente. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación del nuevo podcast de Hace Prensa. Y ya digo, lo vais a tener cada 15 días, los lunes, para empezar la semana, para que los lunes sean menos lunes. Muchas gracias, Luis, y nos escuchamos en breve. Pues ya está.